¿Cómo hice para conseguir alquiler anual en Canasvieiras? ¿Cuáles fueron los requisitos que me pidieron para poder alquilar? ¿Qué plataformas utilicé para la búsqueda del apartamento? Bueno, todo esto y mucho más te lo cuento en este video. Muy buena gente querida y bienvenidos a un nuevo video. En este video, como les expliqué en la introducción, les voy a estar contando todo a detalle cómo hice para conseguir y poder alquilar acá en Canasvieiras de manera anual. En este momento estoy en el barrio de Canasvieiras, muy cerca de la playa, atrás mío está la playa. Les voy a estar mostrando cómo es Canasvieiras en un día normal. Hoy es lunes 22 de abril, ya bajó la temporada. Hay turismo sí, pero muy poco. Y bueno, los que estamos acá somos personas que vivimos en Canasvieiras, somos residentes. Les voy a mostrar un poco cómo es un día normal en Canasvieiras. Un lunes a las 9 de la mañana. Por suerte nos están tocando muy lindos días, con sol. Obviamente que hay un poquitito más de viento, pero igualmente ayer, por ejemplo, yo me fui a la playita, metí día de playa. Les voy a mostrar un poco cómo es el barrio de Canasvieiras, para quien no conoce. Esta es la calle María Vilac, en pleno centro de Canasvieiras. Por este lado tenemos el supermercado Prado, un supermercado bastante conocido acá en Canasvieiras. Tiene precios bastante buenos. Obviamente que los precios hay que buscarlos, ¿no? Lo que les quiero mostrar, que queda un poco más adelante, es el banco que tenemos acá en Canasvieiras, como para que puedan retirar dinero, puedan hacer sus trámites. Lógicamente que muchos locales están cerrados por una cuestión de que es muy temprano, son las 9 de la mañana y bueno, también estamos en temporada baja. Por acá tenemos el Churrasco ao Vivo, un lugar muy concurrido, muy visitado por los turistas, tiene música en vivo. El dueño, si no me equivoco, es argentino y bueno, siempre se arma una linda jodita ahí a la noche. Lo bueno de Canasvieiras es que tenemos bastante ciclovía, todo por acá. Más o menos la ciclovía comienza aproximadamente desde el muelle de Canasvieiras, que queda más para allá, y termina en Jurerê. Es una ciclovía bastante extensa. Bueno, por este lado tenemos el Banco do Brasil. Tenemos un banco acá en Canasvieiras. Les voy a mostrar bien. Este es el Banco do Brasil que tenemos acá en Canasvieiras para que puedan hacer retiro de dinero y demás trámites. Igualmente, para los que ya conocen Brasil y saben cómo se manejan acá, el efectivo no se utiliza mucho en Brasil. El método de pago más utilizado en Brasil es el Pix, que es como una transferencia digital. Así que yo desde que estoy acá en Brasil, hace 1 año y 9 meses, habré sacado dinero del banco unas 2 veces. O sea, imagínense que de las 2 veces fue solamente para pagar el transporte público, que es el único caso en el cual se necesita efectivo. Después, de resto, se paga todo con Pix. Por acá tenemos el Paraíso Palace Hotel. Esto a partir de septiembre, octubre más o menos se llena de pibes que vienen de viaje de egresados. Está lleno de pibes, lleno. Vienen todos para acá para su viaje de egresados, vienen a Florianópolis. Así que la temporada alta comienza en septiembre más o menos. Si vamos a la cuestión del turismo y de la gente que viene acá a pasar sus vacaciones. Por acá, sobre esta misma calle María Vilac, tenemos otro cajero, el Sicov, también para hacer retiro de dinero, de efectivo. Vamos a seguir caminando un poco más. Esto es un día normal a las 9 de la mañana
en Canasvieras. Muy tranquilo, todavía es temprano. Bueno, y acá ya estamos doblando sobre la avenida Das Nações, la avenida principal de Canasvieiras. Y a donde quiero ir es a la entrada de Canasvieiras para sentarme ahí, acomodarme y explicarles bien todo a detalle cómo hice para conseguir un alquiler anual acá en Canasvieiras. Y bueno, acá es donde me voy a ubicar, me voy a sentar, es la entrada a Canasvieiras, es por donde todos entran hacia el barrio de Canasvieiras, en su gran mayoría. Así que me voy a ubicar por acá para contarles bien todo a detalle. Me encanta esta placita porque es súper tranqui, no viene nadie. Para hacer ejercicio está buenísimo. Bueno, gente, y arrancamos con el paso a paso de cómo hice para conseguir alquiler anual acá en Canasvieiras. Les cuento, el paso principal que ustedes tienen que tomar es comenzar a buscar alquiler anual a partir de abril. Imagínense que ustedes están acá en Florianópolis, ya recién llegaron, se están ubicando. Yo siempre recomiendo de que busquen alquileres anuales una vez que lleguen acá a Florianópolis. Quizás en tu casa, desde tu país de origen, podés sí buscar, ver precios, más o menos como para tener una idea. Pero ¿qué sucede? Por ahí vos ves un apartamento desde tu casa y a los 2 días ya está alquilado. ¿Se entiende? Entonces no tiene mucho sentido maquinarse tanto buscando desde su casa. Sí, como para tener una idea de los precios, pero no para ya ilusionarse con que ese apartamento va a ser tuyo. Entonces, mi recomendación es que una vez que estés acá en Florianópolis, comiences a buscar. Te quedas en un hotel, te quedas en un hostel, te quedas en la casa de un amigo, de una amiga, de un familiar, y buscas acá en Florianópolis. Es lo ideal, es lo que yo recomiendo. ¿A partir de qué mes aproximadamente vas a empezar a buscar apartamento anual, tanto en Canasvieras como en todo Florianópolis, a partir del mes de abril? ¿Por qué? Porque es un mes en el cual ya baja el turismo, no hay tanta gente y hay muchísima más disponibilidad de apartamentos. Canasvieras puntualmente cambia completamente a partir de abril, cuando baja la temporada. Es un mundo completamente diferente y solamente quedamos los que vivimos acá. Como ya les mostré, como ya les estuve mostrando cómo es un día normal acá en Canasvieras, un lunes a las 9 de la mañana. Entonces, mes ideal para empezar a buscar alquiler anual a partir de abril. No necesariamente tiene que ser justo en el mes de abril, sino que puede ser en abril, mayo, junio. Bien. ¿Por cuáles plataformas vas a buscar y por cuáles plataformas yo busqué? Bueno, yo busqué en 2 plataformas que son las más utilizadas acá en Brasil para lo que es alquiler. La primera es OLX, que acá se utiliza un montón, creo que en Argentina y en otros países no sé qué tanto se utiliza, pero acá se utiliza para absolutamente todo. OLX y Facebook Marketplace. Son 2 de las plataformas en las cuales vas a conseguir alquiler anual. Quizás hayan otras, no las conozco, pero a mí esas 2 plataformas me sirvieron un montón. ¿Cuál es la mejor para mí? En mi opinión, para mí es OLX. ¿Por qué OLX? Bueno, porque con OLX tenés mucho más filtros y vos podés filtrar tu búsqueda en base a la ciudad, en base al barrio, en base al presupuesto que vos tenés, en base a los cuartos que necesitas. ¿Se entiende? Tiene muchísimos más filtros que Facebook Marketplace. En Facebook Marketplace vos pones en el buscador lo que estás buscando, le das clic en la lupita y te salta todos los resultados te saltan. En cambio en OLX tenés muchos más filtros, la búsqueda es mucho más específica. Precios de alquiler, bueno, es algo que no lo quiero mencionar, no lo quiero ampliar tanto en este video porque ya lo hablé muchísimas veces, ya se lo comenté. Un alquiler anual acá en Canasvieras por lo menos conseguís a partir de 1.100 reales, que sería un monoambiente. Acá el monoambiente se le dice kitchenechi. No me quiero ampliar mucho en este tema, pero bueno, quiero más o menos como para que tengan una idea cuánto van a pagar por un monoambiente. En la mayoría de los casos ya vienen todos amueblados, con cocina, con heladera, con cama, todo.
Eh, en algunos casos, no en todos, algunos servicios ya vienen incluidos en el valor total. En otros casos no. Vas a tener que pagar todo separado. Precio de alquiler aproximadamente 1.100 reales. Quizás hace un tiempo atrás por 900 reales, 1.000 reales podías llegar a conseguir algo bastante bueno en Canasvieras, pero aumentó muchísimo. Los precios aumentaron muchísimo. No solamente en Canasvieras, en todo Florianópolis, porque hay muchísima gente que se viene a vivir acá. Es una ciudad muy elegida. Entonces, precio mínimo de un alquiler, 1.100 reales. Con 1.100 reales ya te conseguís algo bueno. Suponete que en tu búsqueda encontrás un apartamento que te gustó, te pareció lindo el apartamento, la zona, el precio, por todos lados te cerró. Vas a coordinar una visita con el dueño para ir a verlo. En muchos casos sucede que por ahí vos vas a hacer la visita y el dueño, si a vos te convence el apartamento, el dueño lo que te va a pedir es que vos cierres en ese momento. Es decir, de que ya lo reserves. Por lo menos con la mitad del primer mes de alquiler o con la caución, que la caución es el depósito. Ahora ya vamos a eso. Cuando vayas, es muy común acá que cuando vos vayas a ver el apartamento, cuando hagas la visita, el dueño quiera que vos cierres en ese momento. ¿Por qué? Porque acá hay muchísima demanda de alquileres anuales. Acá la gente constantemente va y viene, entonces te va a pedir que cierres en ese momento. Quizás si vos no querés cerrar en ese momento y le decís, bueno, mirá, lo voy a pensar, voy a fijarme bien en mi casa, a ver qué, te va a decir, bueno, dale, listo. Pero mirá que si encuentro otra persona y quiere cerrar, chao. Entonces, eso es muy común, no es como quizás, no sé, a mí me ha pasado en Argentina, en Buenos Aires, que te da un tiempo como para que vos lo pienses bien y demás. No, acá es todo rápido, lo alquilás en el momento. Así que eso lo tenés que tener en cuenta. A veces son oportunidades que aparecen y, bueno, la tenés que aprovechar. Suponete que vos querés cerrar con el dueño, lo pensaste en ese momento y dijiste, sí, listo, me quedo acá, me gustó el lugar, la zona es muy buena, el apartamento está en condiciones, el precio me parece muy bueno. Y lo que te va a pedir en ese momento el dueño o la inmobiliaria son como mínimo, tres requisitos. No es en todos los casos, pero en mi experiencia por lo menos siempre me han pedido estos tres requisitos, que son los mínimos para alquilar. Te va a pedir el CPF, te va a pedir la caución, que la caución es como un depósito que por lo general es equivalente al precio de alquiler, que la caución te la devuelven al final del contrato, en el caso de que el apartamento esté todo bien, de que no haya ningún tipo de problema, te devuelven al final del contrato. Y el primer mes de alquiler. Esos son los tres requisitos que seguro te piden. CPF, caución y primer mes de alquiler para comenzar a vivir en ese apartamento. ¿Qué es el CPF? Bueno, el CPF es Cadastro de Pessoa Física. Es algo muy parecido al CUIL que tenemos en Argentina. ¿Para qué sirve? Para absolutamente todo. Vos vas al supermercado, te compras un caramelo y te piden el CPF. Te compras un auto, te piden el CPF. Alquilás un apartamento, te piden el CPF. Es un registro que tiene el gobierno de Brasil de los gastos que vos haces en el país. Es eso básicamente. CPF es el cadastro de pessoa física. Son 11 dígitos, 11 números que te identifican como persona, digamos. ¿Cómo se hace el CPF? Bueno, hasta hace un tiempo el CPF se hacía 100% online. Vos enviabas toda tu documentación a la Receita Federal de Brasil, que es el encargado de hacer los CPF, de gestionarlo, y te lo hacían todo online. Te llegaba tu correo, tenías el CPF, listo. Después de la pandemia esto cambió completamente. En muchísimos lugares se hace de manera presencial, acá en Brasil o en el consulado de Brasil en tu país de origen. Y en algunos casos cambió. Hay mucha gente que me dice de que lo puede seguir haciendo de manera online y hay otra gente y hay otras personas que me dicen de que no, de que ya no se puede hacer más online. Yo hace un tiempo mandé un email a la Receta Federal de acá de Florianópolis y me dijeron no, se hace solamente presencial. Se hace presencial acá en Brasil, en la Receta Federal de Brasil, o se hace en el consulado de Brasil en tu país de origen. Esa
fue la información oficial que yo obtuve. Es muy fácil de hacerlo. Si no lo podés hacer en tu país de origen, si se te complica ir al consulado y demás, no tengas ningún tipo de problema. Llegás acá, lo haces en 2 segundos, es súper fácil, súper rápido y no tenés ningún tipo de problema de traba. Muy sencillo de hacerlo. Cosas a tener en cuenta que son muy importantes. Tema de contrato. Los contratos acá son muy fáciles. O sea, no te van a pedir residencia, te van a pedir solamente el CPF. Y es muy importante que tengas contrato. ¿Por qué? Porque si vos no tenés contrato, no tenés ningún derecho como inquilino. Vos no podés reclamar nada. El dueño de un momento para el otro te puede decir, mirá, disculpame, pero te tenés que ir mañana porque voy a empezar a alquilar para el turismo a partir de ahora. ¿Me entendés? Es muy importante que tengas contrato porque es un resguardo tuyo. Hacer un contrato es muy sencillo. Los contratos acá son de 1 año, se renuevan todos los años. Como mínimo es de 1 año el contrato. En mi caso yo fui al cartorio, que es como una especie de escribanía de acá de Canasvieras. Fui a verificar la firma del dueño de la inmobiliaria para que certifique de que es una firma verdadera. Certificó mi firma también, la verificó. Me hizo un comprobante de dirección y ya con eso pude hacer el contrato por cartorio, por escribanía. Muy sencillo, muy importante que tengan contrato cuando vayan a alquilar, porque si no, no tienen ningún tipo de resguardo ustedes. Para el contrato no te piden ningún tipo de garante, no te piden ninguna cosa rara, no te van a pedir nada raro, te van a pedir el CPF y que vos pagues la causal y el primer mes de alquiler, solamente eso. El trámite del cartorio de la escribanía a mí me costó 7 reales, gente, 7 reales para hacer el contrato, nada. ¿Qué pasa si vos te vas antes del contrato? Bueno, en mi caso, en las 2 veces que yo alquilé con contrato, me dijeron, mira, si vos no llegás hasta el mes número 12, tenés que pagar lo restante. Es decir, si yo me voy en el mes 10 de contrato, tengo que pagar los 2 meses que me quedan pendientes. Eso fue lo que me dijeron a mí de las veces que pregunté, en el caso de que por ahí, no sé, me tenga que ir o por ahí no me guste el lugar o lo que fuere. Es lo que me dijeron. Es lo que sucede en el caso de que tengas que irte antes y no puedas continuar pagando. ¿Qué pasa si te atrasás con el pago? Bueno, todo eso está detallado en el contrato. En mi primer alquiler, por lo menos en mi primer alquiler, era, si vos te pasás un día, ese día tenés que pagar una tasa de 10 reales. Estoy hablando del año 2022. Ahora seguramente habrá cambiado ese valor, pero por día que vos te atrasás con el pago del alquiler, tenés que pagar una tasa por ese día. Ahora debe ser de, no sé, de 15 reales por día, realmente no lo sé, pero eso era lo que decía en mi contrato. Si te vas del apartamento, le tenés que avisar por lo menos 30 días antes al dueño o en la inmobiliaria. Es lo que decía en mi contrato. Un mes antes le tenés que decir, che, mira, mes que viene me voy a otro lugar, después vemos cómo lo resolvemos. Y en el caso de que vos quieras renovar tu contrato para 1 año más, por ejemplo, se lo avisás un mes antes también. ¿Por qué? Porque acá hay muchísima demanda. Tenés que siempre reservarte tu espacio, tu lugar donde vas a vivir. Porque es muy fácil para ellos conseguir a alguien que pueda vivir en ese lugar, alguien que les pueda alquilar. Entonces, vos siempre tenés que estar bien organizado con todo, bien organizada, con tus tiempos, siempre cuidando de tu espacio, de tu lugar. Que acá tener un alquiler es un privilegio, básicamente, y es un lujo, porque es un poco complicado de conseguir algo bueno y algo que esté dentro del presupuesto de uno. Los precios son muy elevados, eso lo tienen que tener en cuenta. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen algún tipo de duda o de consulta, obviamente que déjenmelo en los comentarios. Traté de ser lo más claro posible en mi experiencia, por supuesto. Hay otras personas que tienen otro tipo de experiencias, quizás que no le piden nada, que entran sin contrato. Bueno, eso queda en cada uno, ¿no?
Si les gustó, déjenme un like, suscríbanse por favor y nos vemos en el próximo video. Espero sus comentarios para poder responderlos. Muchas gracias y chao.